A las 2 de la mañana, mi hermana tomó en secreto mi tarjeta de crédito mientras dormía. Para la mañana, $15,000 habían desaparecido. Descubrí la traición cuando revisé mi teléfono y vi las notificaciones del banco. Sentí que mi corazón se detenía mientras leía cada mensaje. Compra aprobada. Boutique exclusiva, $3,000. Transferencia realizada, $12,000. Con manos temblorosas, llamé inmediatamente al banco para reportar un fraude, pero al revisar las cámaras de seguridad del cajero automático, quedé petrificada. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Era Valentina, mi propia hermana, sonriendo mientras retiraba mi dinero a mitad de la noche. No fue un extraño, dije con voz quebrada a la representante del banco. Fue mi hermana, la persona que vivía bajo mi techo, a quien le di todo. La mujer al otro lado del teléfono guardó silencio, probablemente sorprendida por la crueldad familiar que acababa de presenciar. Mientras sostenía el teléfono, Valentina entró al apartamento cargando bolsas de compras de lujo. Al verme, su sonrisa desapareció. Dejó caer las bolsas al suelo cuando vio la captura de pantalla de ella en el cajero, proyectada en mi laptop. María, puedo explicarlo, balbuceó, pero su mirada delataba que no había explicación posible para tal traición. Me llamo María Gutiérrez, tengo 34 años, y hasta hace 3 meses, creía en la familia por encima de todo. Cuando mis padres fallecieron en un accidente hace 5 años, Valentina y yo nos volvimos inseparables. O eso pensaba yo. Como hermana mayor, siempre me sentí responsable por ella. La invité a vivir conmigo cuando perdió su trabajo durante la pandemia. Le pagué sus deudas cuando su crédito estaba por los suelos. Incluso le presté mi auto cuando el suyo se averió. Pero nada me preparó para la puñalada por la espalda que estaba por descubrir. Lo que no sabía era que mientras yo construía mi pequeña empresa de diseño gráfico con años de esfuerzo y sacrificio, Valentina planeaba su gran golpe: robarme los ahorros que había destinado para la ampliación de mi negocio. Esa mañana, después de descubrir su traición, la confronté en nuestra sala. ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué me robaste? Soy tu hermana, le pregunté, intentando entender cómo la familia podía convertirse en tu peor enemigo. Su respuesta me dejó helada. Siempre has tenido todo, María. La empresa, el apartamento, el dinero. ¿Y yo qué? Merezco mi parte. Además, es solo dinero. La familia es más importante, ¿no? Seguro me perdonarás como siempre lo haces, dijo con una frialdad que nunca había visto en ella. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Durante años, había confundido mi apoyo incondicional con debilidad. Para ella, yo era simplemente un banco ambulante, una tonta que siempre estaría ahí para rescatarla. Pero esta vez había cruzado una línea que cambiaría nuestra relación para siempre. Quiero mi dinero de vuelta. Cada centavo. Exigí con una calma que ni yo misma reconocí. Valentina rió, cruzándose de brazos. Ya gasté parte en compras y transferí el resto a una cuenta que abrí ayer. No puedes probarlo legalmente porque vivimos juntas y tenías mi nombre como autorizada en tu tarjeta. ¿Recuerdas? Para emergencias, dijo, haciendo comillas con los dedos. Además, le dije a mamá y papá antes de morir que siempre te cuidaría. Solo estoy cuidando de mí misma primero. Mencionar a nuestros padres fue la gota que derramó el vaso. Sentí cómo la sangre me hervía. La familia que tanto había protegido ahora usaba ese mismo vínculo para justificar su traición. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La venganza no era un plato que solía servir, pero Valentina acababa de ganarse un menú completo. Tienes 24 horas para devolverme mi dinero, le dije con una tranquilidad que pareció inquietarla por un momento. O descubrirás que no soy la hermana mayor ingenua que siempre creíste. Valentina tomó sus bolsas de compras y se dirigió a su habitación. No seas dramática, María. Somos familia. Mañana lo olvidarás todo como siempre. Lo que mi hermana no sabía era que mientras ella gastaba mi dinero en ropa de diseñador, yo ya estaba ejecutando un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. La justicia a veces viene de donde menos lo esperas. Y en mi caso, vendría de la forma más inesperada. Esa noche, mientras Valentina dormía tranquilamente, yo revisaba cada documento legal, cada mensaje de texto, cada correo electrónico que pudiera ayudarme a recuperar lo que era mío. Mi hermana había subestimado gravemente a quien tenía enfrente. La guerra familiar estaba a punto de comenzar, y solo una de nosotras saldría victoriosa. Mientras Valentina dormía profundamente, recordé algo crucial.
Meses atrás, ella me había pedido usar mi computadora para buscar trabajo. En realidad, había estado investigando cómo transferir grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Lo descubrí porque olvidó cerrar las pestañas de su navegación. En ese momento no le di importancia, pensando que quizás planeaba un negocio legítimo. Qué ingenua fui. Con determinación, encendí mi computadora y revisé las cámaras de seguridad que había instalado en el apartamento después de un intento de robo el año pasado. Valentina no sabía de su existencia, porque las había ocultado cuidadosamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Grabaciones de mi hermana husmeando entre mis documentos financieros, probando combinaciones en mi caja fuerte, y finalmente, la noche anterior, entrando sigilosamente a mi habitación mientras dormía para tomar mi tarjeta. Pero lo más impactante fue descubrir una llamada telefónica que las cámaras habían captado. Valentina hablaba con alguien. Ya tengo el dinero de María. Podemos irnos este fin de semana como planeamos. Ella nunca sospechará nada hasta que estemos lejos. La traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. No solo me había robado, sino que planeaba desaparecer. Temblando de rabia, seguí investigando. Accedí a nuestra cuenta de internet compartida y revisé el historial de navegación. Valentina había estado buscando vuelos a Cancún y reservas en hoteles de lujo. También había visitado repetidamente páginas sobre cómo establecerse en México. Todo indicaba que planeaba fugarse con mi dinero para comenzar una nueva vida. La familia que tanto había valorado me había traicionado de la peor manera, pero ahora tenía pruebas, y con ellas, un plan. Al amanecer, cuando Valentina salió de su habitación con expresión despreocupada, la confronté nuevamente. ¿Cuándo sale tu vuelo a Cancún? Pregunté con calma, sosteniendo mi taza de café. Su rostro palideció. ¿De qué hablas? De tu escape con mi dinero. Lo sé todo, Valentina. Las búsquedas de vuelos, las reservas de hotel, tus planes para establecerte en México. Has estado espiando mis cosas, respondió, pasando rápidamente del shock a la indignación. Eso es invasión de privacidad. Reí sin humor. ¿Hablas de privacidad después de entrar a mi habitación mientras dormía para robar mi tarjeta? Tengo todo grabado, hermana. Todo. Le mostré las grabaciones. Su expresión cambió del enojo al miedo. No te atreverías a hacer nada con eso. Somos familia. La familia no se roba entre sí, respondí. Tienes dos opciones. Devuelves mi dinero ahora mismo, o llevo estas pruebas a la policía. Valentina intentó mantener su fachada. No te creo capaz. Siempre has sido débil, María. Siempre perdonando, siempre ayudando. Es tu naturaleza. Las personas cambian cuando las traicionan, respondí. Especialmente cuando la traición viene de quien más confiaban. Para mi sorpresa, Valentina sonrió. ¿Sabes qué? No te tengo miedo. La policía tardará semanas en procesar una denuncia si es que deciden investigar. Para entonces ya estaré lejos. Y sí, planeo irme. Pero no estoy sola en esto. Como si fuera una señal, alguien llamó a la puerta. Valentina se dirigió a abrir, y quedé paralizada al ver quién entraba. Javier Morales, mi ex prometido, el hombre que me había dejado plantada en el altar 2 años atrás. Hola, María, dijo con una sonrisa arrogante. Tiempos sin vernos. La traición familiar adquirió una nueva dimensión. No solo mi hermana me había robado, sino que estaba involucrada con el hombre que había destrozado mi corazón. Ustedes están juntos, murmuré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Desde hace 1 año, confesó Valentina sin remordimiento. Nos encontramos por casualidad en un bar. Una cosa llevó a la otra y, bueno, resulta que tenemos mucho en común. Principalmente que ambos estábamos cansados de vivir bajo tu sombra. Javier se acercó y puso su brazo alrededor de Valentina. Tu hermana es asombrosa, María. Tiene ambición, no como tú que te conformas con tu pequeño negocio. Necesitábamos capital para nuestros planes, y tú eras la opción más fácil. La revelación me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Me robaron para financiar qué exactamente? Un resort boutique en Cancún, respondió Javier con orgullo. Tu dinero es solo el comienzo. Necesitamos más, por supuesto, pero es un buen punto de partida. ¿Y pensaron que les permitiría salirse con la suya? Pregunté, tratando de mantener la compostura mientras mi mente procesaba esta doble traición. Valentina se encogió de hombros. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciar a tu propia hermana? ¿Arruinar nuestra reputación familiar? Todos saben lo unidas que somos desde que murieron nuestros padres. Nadie te creerá. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Eduardo, mi abogado y amigo de la universidad. La noche anterior, después de descubrir el robo, le había enviado toda la evidencia que tenía. Tu caso está listo, decía el mensaje. El juez emitió la orden de congelamiento de cuentas. La policía está en camino. Levanté la vista hacia Valentina y Javier, que seguían sonriendo con arrogancia.
Les presento mi propia sorpresa, dije, mostrándoles el mensaje. Anoche, mientras planeaban su futuro con mi dinero, yo también estaba ocupada. Sus sonrisas se desvanecieron. Valentina intentó sacar su teléfono, probablemente para verificar su cuenta bancaria, pero yo sabía que ya era tarde. No funcionará, le informé. Todas las cuentas asociadas a ti están congeladas por orden judicial. Y en cuanto a ti, Javier, parece que olvidaste que aún tienes una deuda pendiente por el préstamo que te hice para tu fallido negocio anterior. Mi abogado ha presentado una demanda por eso también. El timbre sonó, y esta vez fui yo quien abrió la puerta. 2 oficiales de policía entraron al apartamento. ¿María Gutiérrez?, preguntó uno de ellos. Venimos por la denuncia de robo y fraude. Valentina palideció. María, no puedes hacer esto. Somos familia. La sangre es más espesa que el agua. La traición es más dolorosa cuando viene de la familia. Respondí. Oficiales, ellos son las personas que buscan. Tengo todas las pruebas listas. Mientras los policías procedían con su trabajo, Javier intentó escapar por la puerta trasera, solo para encontrarse con otro oficial que lo esperaba. La expresión de pánico en su rostro fue una pequeña victoria para mí. Esto no ha terminado, amenazó Valentina mientras la esposaban. Te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento, respondí con tristeza genuina. Me arrepiento de haber confiado ciegamente en ti solo porque eres mi hermana. Me arrepiento de haberte dado tantas oportunidades. Pero eso se acabó. Mientras se llevaban a Valentina y Javier, Eduardo llegó al apartamento. ¿Estás bien?, preguntó preocupado por mi estado emocional. No, admití, pero lo estaré. Esto es solo el comienzo. Lo que Valentina y Javier no sabían era que mi venganza apenas comenzaba. Ellos habían subestimado mi determinación y mis recursos. Ahora pagarían el precio de su traición, y sería mucho más alto de lo que jamás imaginaron. La noche siguiente a la detención de Valentina y Javier, recibí una llamada inesperada. Era Gabriela, la madre de Javier, una mujer a quien siempre había admirado y con quien había mantenido contacto incluso después de que su hijo me dejara plantada. María, acabo de enterarme de todo, dijo con voz quebrada. Estoy destrozada y avergonzada por lo que mi hijo y tu hermana te hicieron. Quiero ayudarte. Su oferta me sorprendió. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Javier tiene propiedades a su nombre que nunca te mencionó, reveló, incluyendo un departamento que compró con el dinero que le prestaste para su negocio. Tengo todos los documentos que lo prueban. Esta revelación encendió una nueva chispa de esperanza. Con estos documentos, podría recuperar no solo el dinero que Valentina me había robado, sino también lo que Javier me debía desde hace años. ¿Por qué haces esto, Gabriela?, pregunté, aún desconfiada después de tantas traiciones. Porque la justicia es más importante que la sangre, respondió con firmeza. Mi hijo necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias, y tú mereces recuperar lo que es tuyo. Al día siguiente, me reuní con Eduardo y Gabriela para revisar los documentos. Efectivamente, Javier había utilizado mi préstamo para comprar un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad, que ahora valía casi el doble. Con esto, podemos solicitar el embargo preventivo de todas sus propiedades, explicó Eduardo. Y si combinamos esto con la evidencia del robo reciente, tenemos un caso sólido contra ambos. Mientras preparábamos la estrategia legal, recibí una llamada de la cárcel. Era Valentina. María, por favor, suplicó. Sácame de aquí. Este lugar es horrible. Prometo devolverte todo el dinero. ¿Con qué dinero, Valentina? ¿El que ya gastaste en bolsas de diseñador o el que transferiste a cuentas que ahora están congeladas? Tengo más, admitió en voz baja. Dinero que he estado guardando, de otras fuentes. Esta confesión despertó mi curiosidad. ¿Qué otras fuentes? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. He estado tomando préstamos en tu nombre, usando documentos falsificados. Hay casi $30,000 en una caja de seguridad que renté. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo me había robado directamente, sino que había estado endeudándome a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. Dame la llave y la ubicación, exigí, controlando mi furia. Tal vez entonces considere hablar con el fiscal sobre reducir los cargos. Valentina me dio la información, desesperada por cualquier esperanza de salir de su situación. Lo que ella no sabía era que cada nueva confesión solo añadía más pruebas al caso en su contra. Con la información de la caja de seguridad, Eduardo organizó una inspección oficial con las autoridades. Dentro, encontramos no solo los $30,000 que Valentina había mencionado, sino también documentos falsos con mi firma, estados de cuenta manipulados y, lo más sorprendente,
Un plan detallado para acceder a los fondos de la empresa que mis padres nos habían dejado en fideicomiso, que solo se liberarían cuando yo cumpliera 35 años. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, comentó Eduardo, revisando los papeles. Estaban planeando un fraude a gran escala. La venganza que inicialmente busqué por los $15,000 robados ahora se había convertido en algo mucho mayor. No solo estaba defendiendo mis finanzas actuales, sino también el legado de mis padres y mi futuro. Mientras avanzaba el caso, descubrí algo más. Valentina y Javier no eran los únicos involucrados. A través de los mensajes en el teléfono de mi hermana, que la policía había incautado, se reveló que Sofía, mi supuesta mejor amiga, también estaba al tanto del plan. ¿Estás segura de que María no sospecha nada?, decía uno de sus mensajes a Valentina. Recuerda que necesitamos su firma para los documentos del fideicomiso antes de proceder con la fase 2. La traición parecía no tener fin. Cada persona en quien había confiado estaba involucrada en este elaborado plan para robarme. La familia y la amistad, los pilares que creía inquebrantables, se desmoronaban ante mis ojos. Decidí confrontar a Sofía personalmente. La invité a tomar un café, fingiendo que no sabía nada. Cuando llegó, su expresión de falsa preocupación me revolvió el estómago. María, he estado tan preocupada por ti. Me enteré de lo de Valentina. ¿Cómo estás manejando todo esto? Mejor de lo que esperaba, respondí con calma. De hecho, estoy descubriendo cosas muy interesantes últimamente, como mensajes entre mi hermana y mi supuesta mejor amiga planeando cómo robarme. El color abandonó su rostro. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y le mostré capturas de pantalla de sus conversaciones con Valentina, que Eduardo había conseguido legalmente como parte de la investigación. ¿Qué es la fase 2, Sofía? ¿Qué planeaban hacer después de conseguir mi firma para el fideicomiso? Atrapada, Sofía intentó minimizar su participación. Solo estaba siguiéndoles la corriente, María. Nunca pretendí ayudarles realmente. Estaba reuniendo información para advertirte. ¿Por 6 meses? Pregunté, mostrándole la fecha del primer mensaje. Qué curioso que nunca llegara esa advertencia. Por favor, María, suplicó. No soy como ellos. Solo cometí un error. Un error es olvidar devolver un libro prestado, respondí. Conspirar para robar el legado de mis padres es una traición, y pagarás por ello igual que los demás. Al salir de la cafetería, llamé a Eduardo para informarle sobre la conversación con Sofía. Él me confirmó que ya había añadido su nombre a la denuncia, basándose en las pruebas que teníamos. La red de traición se había expandido, pero también mi determinación para obtener justicia. Lo que comenzó como un simple caso de robo de tarjeta de crédito se había convertido en una batalla por todo lo que había construido y heredado. El caso contra Valentina, Javier y ahora Sofía avanzaba rápidamente. Con cada nueva evidencia que presentábamos, sus situaciones legales empeoraban. Pero mientras lidiaba con los procedimientos judiciales, otra preocupación surgió: mi reputación en la comunidad empresarial. Rumores sobre problemas financieros y fraudes comenzaron a circular, claramente iniciados por los aliados de Javier en el mundo de los negocios. Clientes potenciales cancelaban reuniones y contratos existentes estaban en riesgo. La venganza tenía un precio, y parecía que yo estaba pagándolo con mi carrera. Pero no me rendiría. Si tenía que reconstruir mi reputación desde cero, lo haría. La justicia merecía ese sacrificio. Lo que mis enemigos no sabían era que esta adversidad solo fortalecía mi determinación. La familia me había traicionado, pero yo crearía mi propio legado, más fuerte que cualquier lazo de sangre. El juicio se acercaba, y con él, la verdadera prueba de mi fortaleza. Valentina, Javier y Sofía enfrentarían las consecuencias de sus acciones, y yo estaría allí para presenciarlo, no por venganza, sino por justicia. Porque algunas traiciones son imperdonables, especialmente cuando vienen de quienes juraron protegerte. La fecha del juicio finalmente llegó. El tribunal estaba lleno. Aparentemente, nuestro caso había generado interés en la comunidad legal por la complejidad del fraude y las relaciones personales involucradas. Me senté junto a Eduardo, vestida con un traje negro sobrio, decidida a mantener la compostura sin importar lo que ocurriera. Cuando trajeron a Valentina, apenas la reconocí. Mi hermana siempre había sido vanidosa, obsesionada con su apariencia. Ahora, sin maquillaje y con el uniforme carcelario, parecía una sombra de sí misma. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. La suya llena de rencor, la mía de determinación. Javier y Sofía entraron después, ambos con la mirada baja, evitando el contacto visual conmigo.
El juez entró y comenzó el procedimiento. Lo que siguió fue una exposición detallada de cada traición, cada mentira, cada plan que habían elaborado contra mí. Eduardo presentó la evidencia meticulosamente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, los documentos falsificados, los mensajes de texto, los planes para el resort en Cancún, todo. Cuando llegó el momento de los testimonios, fui la primera en subir al estrado. Con voz clara y firme, relaté cómo había descubierto el robo, la confrontación con Valentina y la posterior revelación de que mi hermana y mi ex prometido habían estado conspirando contra mí. Señorita Gutiérrez, preguntó el fiscal, ¿había tenido anteriormente razones para desconfiar de su hermana? No, respondí honestamente. Confiaba plenamente en ella. Desde la muerte de nuestros padres, creí que éramos un equipo. Le abrí las puertas de mi hogar, compartí mis recursos, la apoyé en cada crisis. Nunca imaginé que estaba planeando robarme. ¿Y el acusado Javier Morales? ¿Cuál era su relación con él? Estuvimos comprometidos. Me dejó plantada el día de nuestra boda, alegando que no estaba listo para el matrimonio. Más tarde descubrí que había usado el dinero que le presté para comprar propiedades a su nombre, en lugar del negocio que supuestamente estaba iniciando. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de la defensa intentó pintar una imagen de mí como una persona controladora y vengativa. Señorita Gutiérrez, ¿no es cierto que usted siempre ha disfrutado tener poder sobre su hermana menor? ¿Que le gustaba recordarle constantemente todo lo que hacía por ella? No, respondí con calma. Ayudar a mi familia nunca fue sobre poder. Era sobre amor y responsabilidad. ¿Y no es posible que su hermana simplemente tomara lo que sentía que merecía después de años viviendo bajo su sombra? Eduardo objetó inmediatamente, y el juez sostuvo la objeción, pero el mensaje estaba claro. Intentarían convertirme en la villana de esta historia. Cuando Valentina subió al estrado, esperaba negaciones y más mentiras. Sin embargo, me sorprendió con una confesión parcial. Sí, tomé el dinero, admitió. Pero lo hice porque María siempre me ha hecho sentir inferior. Toda mi vida he sido la hermana de María, nunca mi propia persona. Necesitaba ese dinero para finalmente construir algo propio, algo que me definiera, y falsificar la firma de su hermana para obtener préstamos fraudulentos. ¿También era parte de definirse a sí misma?, preguntó el fiscal. Valentina bajó la mirada. Cometí errores. Estaba desesperada. Javier fue el siguiente. A diferencia de Valentina, él se mostró arrogante, casi desafiante. María siempre supo que yo tenía grandes ambiciones, declaró. El pequeño préstamo que me hizo fue apenas suficiente para empezar. El resort en Cancún habría sido un éxito. Podríamos haberle devuelto 10 veces lo que tomamos. ¿Entonces admite que tomaron el dinero sin permiso?, presionó el fiscal. Tomamos una iniciativa comercial, respondió Javier con descaro. María es demasiado conservadora con sus finanzas. El dinero estaba ahí, estancado. Sofía fue la última en testificar, y su estrategia fue la más despreciable. Rompió en llanto, alegando que había sido manipulada por Valentina y Javier, que temía por su seguridad si no cooperaba, que en realidad había intentado advertirme varias veces mediante indirectas. Mírame a los ojos, le dijo el fiscal, y explícale al tribunal por qué, si temías por tu seguridad, hay mensajes tuyos sugiriendo formas de obtener la firma de la señorita Gutiérrez para los documentos del fideicomiso. Sofía no pudo responder coherentemente, tropezando con excusas contradictorias. Después de 3 días de juicio, llegó el momento de las deliberaciones. Eduardo me aseguró que teníamos un caso sólido, pero los juicios nunca son predecibles. Esperamos ansiosamente. Cuando el jurado regresó, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El veredicto fue claro. Culpables de todos los cargos. Valentina, Javier y Sofía fueron condenados por fraude, robo, falsificación de documentos y conspiración. El juez dictó sentencias severas. 5 años de prisión para Valentina, 7 para Javier, debido a sus antecedentes de fraude, y 3 años para Sofía con posibilidad de libertad condicional después de 1 año. Además, se ordenó la restitución completa de todos los fondos robados, la transferencia a mi nombre del apartamento que Javier había comprado con mi préstamo, y una compensación adicional por daños y perjuicios. Cuando el juez golpeó su martillo, finalizando el procedimiento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero también había perdido a mi familia y a quienes consideraba amigos. Al salir del tribunal, Gabriela, la madre de Javier, me esperaba. Lo siento tanto, María, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hijo sería capaz de algo así. No es tu culpa, respondí.
Todos tomamos nuestras propias decisiones. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Miré hacia el cielo despejado, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar libremente. Reconstruir, respondí. Mi negocio, mi vida, mi confianza. Todo. Lo que no sabía entonces era que la verdadera venganza no estaba en ver a mi hermana y cómplices tras las rejas, sino en la vida que construiría a partir de ese momento. Una vida que demostraría que la traición familiar no me definía, sino mi resiliencia frente a ella. En los meses siguientes al juicio, me dediqué completamente a mi empresa de diseño gráfico. La publicidad involuntaria del caso judicial, aunque inicialmente negativa, había generado curiosidad. Clientes potenciales comenzaron a contactarme, interesados en la historia detrás de la diseñadora que había enfrentado a su propia familia por justicia. Decidí aprovechar esta atención inesperada. Lancé una nueva línea de servicios enfocada en seguridad digital y protección de identidad para pequeñas empresas, utilizando mi experiencia personal como testimonio de la importancia de estos servicios. De la traición a la transformación, llamé a esta iniciativa. En conferencias y eventos empresariales, compartía mi historia sin vergüenza, convirtiendo mi dolor en una lección para otros. 6 meses después del juicio, mi negocio había crecido un 300%. Contraté a 5 empleados, me mudé a una oficina más grande, y comencé a recibir reconocimientos en la industria. La revista Emprendedores Latinos me incluyó en su lista de 50 empresarias a seguir, destacando mi resiliencia y capacidad de reinvención. El dinero recuperado del juicio, junto con la compensación adicional, me permitió expandir mis operaciones a 2 ciudades más. Pero más importante que el éxito financiero fue mi crecimiento personal. La traición de Valentina me había enseñado una dolorosa lección sobre la confianza, pero me negaba a dejar que el cinismo definiera mi futuro. Formé un nuevo círculo de amistades, esta vez basadas en valores compartidos y respeto mutuo. Comencé a salir ocasionalmente, conociendo personas que me apreciaban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Un año después del juicio, recibí una carta de Valentina desde la prisión. La dejé sobre mi escritorio durante días, indecisa sobre si debía leerla. Finalmente, una tarde tranquila, la abrí. María, comenzaba. No espero tu perdón. Ni siquiera estoy segura de merecerlo. Lo que te hice fue imperdonable. No tengo excusas, solo explicaciones que ahora suenan vacías incluso para mí. La envidia, la inseguridad, la sensación de que nunca sería suficiente. Nada de eso justifica mis acciones. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí. Veo ahora lo que destruí. No solo tu confianza, sino el último vínculo familiar que nos quedaba después de perder a nuestros padres. Tenías razón en todo lo que dijiste en el tribunal. Me diste todo, y yo solo tomé. No te pido que me respondas ni que vuelvas a verme. Solo quería que supieras que entiendo el daño que causé. Y que, aunque no lo creas, estoy orgullosa de ver cómo has transformado esta experiencia en algo positivo. Leo sobre tus logros incluso desde aquí. Valentina, las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba la carta y la guardaba en un cajón. No sentía el impulso de responder, al menos no todavía. Tal vez algún día, cuando el dolor fuera menos agudo, podría considerar algún tipo de comunicación limitada. O tal vez no. El tiempo lo diría. Lo que sí sabía con certeza era que ya no definía mi valor por los lazos familiares que había perdido, sino por la fortaleza que había encontrado en mí misma. 2 años después del juicio, mi empresa, ahora llamada Gutiérrez Design and Security, se había convertido en un referente nacional en soluciones de diseño seguro para empresas. Empleaba a más de 30 personas y tenía oficinas en 3 ciudades. La traición que debería haberme destruido se había convertido en la base de mi mayor éxito. Ocasionalmente recibía noticias sobre mis antiguos traidores. Javier, siempre manipulador, había conseguido un trabajo en la biblioteca de la prisión y aparentemente estaba escribiendo un libro sobre errores financieros. Sofía había salido en libertad condicional después de 14 meses y, según me enteré, trabajaba como cajera en un supermercado. Incapaz de encontrar empleo en su campo debido a sus antecedentes penales. De Valentina sabía poco, solo lo que su carta ocasional me informaba. Había completado programas educativos en la prisión y estaba ayudando a otras reclusas a obtener su GED. Parte de mí quería creer en su transformación, pero otra parte, más cautelosa, recordaba cuán convincente podía ser cuando quería algo. Una tarde,
mientras revisaba propuestas para un nuevo proyecto importante, recibí una llamada inesperada. Era Gabriela, la madre de Javier. María, lamento molestarte, dijo, pero hay algo que debes saber. Javier ha estado contactando a sus antiguos colegas desde la prisión. Creo que está planeando algo contra ti cuando salga. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de plan? No estoy segura de los detalles, admitió. Pero he escuchado menciones de arruinar su reputación y hacerla pagar. ¿Sabes cómo es mi hijo cuando se obsesiona con algo? Agradecí a Gabriela por la advertencia. Después de colgar, en lugar de sentir miedo, sentí una extraña calma. Esta vez estaba preparada. Esta vez, nadie me tomaría por sorpresa. Llamé inmediatamente a Eduardo, quien seguía siendo mi abogado y ahora también amigo cercano. Le conté sobre la advertencia de Gabriela. Podemos solicitar una orden de restricción preventiva, sugirió. Y deberíamos documentar esta amenaza. Si intenta algo, solo añadirá años a su sentencia. Hazlo, respondí. Pero también quiero estar lista en caso de que logre hacer algo antes de que lo detengamos. Contraté a una firma de gestión de reputación digital para monitorear cualquier mención de mi nombre o mi empresa en línea. Implementé protocolos de seguridad adicionales en mis oficinas. Instruí a mi equipo sobre qué hacer si alguien asociado con Javier intentaba contactarlos. No vivía con miedo, sino con prudencia. La traición me había enseñado a estar siempre un paso adelante. 3 meses después, mis precauciones demostraron ser necesarias. Un blog anónimo comenzó a publicar alegaciones falsas sobre mí, que había manipulado evidencias en el juicio, que estaba malversando fondos de la empresa, incluso insinuaciones sobre relaciones inapropiadas con clientes. Gracias al monitoreo digital, identificamos rápidamente el origen. Un antiguo colega de Javier estaba publicando las historias basadas en información exclusiva, proporcionada por él desde la prisión. Esta vez, no esperé. Eduardo presentó una demanda por difamación contra el bloguero y notificó a las autoridades penitenciarias sobre el abuso de privilegios de comunicación de Javier. El blog fue cerrado en días. El colega enfrentó sus propios problemas legales, y Javier perdió sus privilegios en la prisión, además de enfrentar una extensión de su sentencia por intento de difamación y uso indebido de comunicaciones penitenciarias. La justicia había prevalecido nuevamente, pero este incidente me recordó una verdad importante. Algunas personas nunca cambian. Javier, incluso desde la prisión, seguía siendo el mismo hombre vengativo y manipulador. Esta realización me hizo reflexionar sobre la carta de Valentina. ¿Sus palabras de arrepentimiento eran genuinas o solo otra manipulación? Decidí descubrirlo. Después de mucha deliberación, programé una visita a la prisión donde estaba recluida mi hermana. No le avisé con anticipación. Quería ver su reacción sin preparación. El día de la visita, me senté en la sala de espera, con el corazón latiendo fuertemente. Cuando Valentina entró, escoltada por una guardia, la sorpresa en su rostro parecía genuina. «¿María?», preguntó incrédula, sentándose frente a mí. «No puedo creer que hayas venido». La observé detenidamente. El ambiente carcelario había endurecido sus facciones, pero había algo diferente en sus ojos. La arrogancia que siempre la había caracterizado parecía haber desaparecido. «Recibí tus cartas», dije simplemente. «Y también me enteré de lo que Javier intentó hacer». Valentina asintió lentamente. «Lo sé. Las noticias corren rápido aquí. Quiero que sepas que no tengo nada que ver con eso. Javier y yo. Terminamos hace mucho tiempo». «¿Por qué debería creerte?», pregunté directamente. «Me has mentido durante años. No tengo pruebas para darte», respondió con una honestidad que me sorprendió. «Solo puedo decirte que estos 3 años me han cambiado. Cuando pierdes todo, incluso tu libertad, comienzas a ver las cosas con claridad. El daño que causé, a ti, a nuestra familia, a mí misma, es algo con lo que tendré que vivir para siempre». Estudié su rostro, buscando signos de manipulación, pero solo vi cansancio y lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. «¿Sabes lo que más lamento?», continuó Valentina. «No es la prisión, ni el dinero perdido, ni siquiera mi reputación arruinada. Es haber destruido lo único valioso que me quedaba después de perder a nuestros padres. Mi hermana. Tú siempre fuiste mejor persona que yo, María. Y te pagué de la peor manera». Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. No vine buscando reconciliación. Vine buscando confirmación de mis sospechas de que seguía siendo la misma manipuladora. En cambio, encontré a alguien que parecía genuinamente transformada por las consecuencias de sus acciones. «No puedo perdonarte, Valentina», dije finalmente. «Al menos no ahora, tal vez nunca. Lo que hiciste destruyó toda la confianza que tenía en ti». «Lo entiendo»,
respondió, sin intentar defenderse. No vine aquí esperando perdón. Solo quería que supieras que reconozco todo el daño que causé. Y que, aunque no signifique nada para ti, estoy verdaderamente arrepentida. Salí de la prisión con sentimientos encontrados. Parte de mí quería creer en la transformación de Valentina, pero otra parte, más cautelosa, me recordaba que ya había confiado en ella antes, con resultados desastrosos. En el camino de regreso a mi oficina, recibí una llamada de Roberto, un cliente importante con quien había estado trabajando en un proyecto de expansión. María, tengo noticias extraordinarias, dijo entusiasmado. La junta directiva ha aprobado no solo el proyecto original, sino también tu propuesta para la plataforma de seguridad integrada. Quieren que dirijas toda la implementación. Este contrato representaba el proyecto más grande que mi empresa había manejado hasta el momento. Significaba expansión, nuevas contrataciones y un salto cualitativo en el perfil de nuestra cartera de clientes. Eso es maravilloso, Roberto, respondí, sintiendo que el universo me enviaba un mensaje claro. Mientras mi pasado intentaba atraparme en círculos de traición y desconfianza, mi futuro me ofrecía oportunidades sin precedentes. En los meses siguientes, me sumergí en el trabajo. Mi empresa continuó creciendo, ahora con un enfoque en soluciones de seguridad corporativa que integraban diseño y protección digital. Contraté especialistas en ciberseguridad, expandí nuestras oficinas y comencé a dar conferencias sobre resiliencia empresarial y protección contra el fraude interno. Mi historia personal se convirtió en mi mayor herramienta de marketing. No ocultaba lo que había sucedido. Lo utilizaba como testimonio de la importancia de los sistemas de seguridad que ahora ofrecíamos. 3 años y medio después del juicio inicial, recibí una notificación. Valentina sería liberada por buen comportamiento después de cumplir casi 4 años de su sentencia de 5. La noticia revolvió emociones que creía haber procesado hace tiempo. ¿Qué haría cuando saliera? ¿Intentaría contactarme? ¿Volvería a entrar en mi vida? Lo más importante, ¿estaba yo lista para eso? Eduardo, siempre pragmático, me aconsejó mantener distancia legal. Puedes solicitar una orden de restricción preventiva si te preocupa, sugirió. No creo que sea necesario, respondí después de reflexionar. No tengo razones para creer que intentará hacerme daño, pero tampoco estoy lista para tenerla en mi vida nuevamente. La semana de la liberación de Valentina, recibí un correo electrónico de ella, enviado por un asistente social. María, seré liberada este viernes. Quiero que sepas que respetaré tu espacio y tu vida. No intentaré contactarte a menos que tú lo desees. Solo quería decirte que sigo profundamente arrepentida por todo el daño que causé y que me alegra ver todo lo que has logrado. Has convertido una terrible traición en un imperio. Siempre supe que eras extraordinaria, aunque mi envidia me impidió reconocerlo. Si algún día quieres hablar, estaré disponible. Si no, entenderé completamente. Con respeto, Valentina. Guardé el correo sin responder. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. Esa misma semana recibí otra noticia. Javier había sido liberado un mes antes, también por buena conducta. A diferencia de Valentina, él no había intentado contactarme, lo cual me preocupaba más que si lo hubiera hecho. Conocía lo suficiente a Javier para saber que su silencio podía ser peligroso. Mis preocupaciones resultaron fundadas. 2 semanas después de su liberación, una de mis empleadas me informó que Javier había intentado contratarla para obtener información interna sobre la empresa. Me ofreció $5,000 por acceso a nuestros servidores, explicó. Por supuesto, lo rechacé inmediatamente y vine a informarte. Agradecí su lealtad y presentamos una denuncia formal. Esta violaba directamente los términos de la libertad condicional de Javier, y pronto fue arrestado nuevamente. Esta vez, enfrentaría su sentencia completa, sin posibilidad de reducción por buen comportamiento. La justicia había prevalecido una vez más, pero el incidente me dejó reflexionando sobre los diferentes caminos que Valentina y Javier habían tomado. Mientras uno parecía determinado a continuar su venganza, la otra parecía genuinamente arrepentida. Un mes después de la liberación de Valentina, mientras revisaba propuestas en un café cercano a mi oficina, la vi. Estaba sentada varias mesas más allá, leyendo un libro. No me había visto. Por un momento, consideré irme discretamente, pero algo me detuvo. Tomé mi café y me acerqué a su mesa. Solo cuando mi sombra cayó sobre su libro, Valentina levantó la mirada. La sorpresa en su rostro era evidente. María, dijo cerrando el libro. No esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba verte, respondí, aún de pie. ¿Vives cerca? Asintió.
Conseguí un pequeño apartamento a unas cuadras y un trabajo en una librería. Nada glamoroso, pero es honesto. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. 4 años de separación, traición y dolor no se disipan con una conversación casual. ¿Puedo sentarme?, pregunté finalmente. Por supuesto, respondió, visiblemente nerviosa. Me senté frente a ella, estudiando a la mujer que una vez había sido mi hermana más cercana, mi cómplice, mi familia. Físicamente, seguía siendo Valentina, pero había algo fundamentalmente diferente en ella. ¿Cómo has estado?, preguntó con cautela. Bien, respondí. La empresa va excelente. Estamos expandiéndonos a mercados internacionales el próximo trimestre. Lo sé, dijo con una pequeña sonrisa. Te sigo en LinkedIn. Es impresionante lo que has logrado. Otra pausa incómoda. Javier está de vuelta en prisión, comenté, observando su reacción. Lo sé, respondió sin dudar. Intentó contactarme cuando salió. Le dije que no quería saber nada de él. Algunas personas nunca cambian, María. La ironía de su comentario no pasó desapercibida para ninguna de las dos. ¿Y tú?, pregunté directamente. ¿Has cambiado? Valentina consideró la pregunta por un momento. Creo que sí. No puedo deshacer lo que hice, y no espero que lo olvides o perdones, pero aprendí lecciones que desearía haber entendido de otra manera. Conversamos durante 1 hora. No fue una reconciliación dramática, ni un perdón inmediato. Fue simplemente 2 mujeres adultas reconociéndose después de años de separación, cada una cambiada por sus experiencias. Al despedirnos, Valentina me entregó un sobre. He estado ahorrando desde que comencé a trabajar en la prisión, explicó. No es mucho, pero es un comienzo para devolverte lo que te robé. Dentro del sobre había un cheque por $2,000 y un plan de pagos que ella había elaborado, proyectando cómo devolvería gradualmente el resto del dinero durante los próximos años. No lo hago para comprar tu perdón, aclaró. Lo hago porque es lo correcto. Miré el cheque, luego a mi hermana. Mantén tu dinero, Valentina. Lo necesitas más que yo. Considera la deuda saldada. No puedo aceptar eso, protestó. Necesito hacer esto, por mí misma. Entonces haz esto, sugerí. Dona el dinero a organizaciones que ayudan a víctimas de fraude familiar, y tal vez, con el tiempo, podamos tomar un café ocasionalmente. No era perdón ni olvido. Era simplemente un pequeño paso hacia adelante, un reconocimiento de que quizás, con suficiente tiempo y evidencia de cambio real, podríamos construir algo nuevo. No la relación cercana que una vez tuvimos, pero algo basado en la verdad, no en la manipulación. 5 años después del robo que cambió mi vida, mi empresa se había convertido en líder en soluciones de seguridad corporativa, con oficinas en 3 países. La traición familiar que debería haberme destruido se había transformado en la base de mi éxito más grande. A veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos, no porque el dolor sea un requisito para el éxito, sino porque nos obligan a reconstruirnos desde cero, esta vez con cimientos más fuertes. La familia que elegimos, aprendí, es tan importante como la familia en la que nacemos. Y a veces, la verdadera venganza no es ver sufrir a quienes nos lastimaron, sino prosperar tanto que su traición se convierte en un simple capítulo en nuestra historia de éxito. Cuando miro hacia atrás, a esa noche en que descubrí que mi hermana había robado mi tarjeta de crédito, me doy cuenta de que, irónicamente, me hizo un favor. Me obligó a reconocer que la confianza ciega, incluso en la familia, puede ser peligrosa. Me enseñó a valorar mi propio juicio, y me mostró que soy mucho más resiliente de lo que jamás había imaginado. La traición familiar duele más que cualquier otra, pero también puede ser el catalizador de una transformación profunda. En mi caso, me llevó de ser víctima a ser victoriosa, de la vulnerabilidad a la fortaleza, del dolor a un propósito. Hoy, cuando nuevos clientes me preguntan cómo construí mi empresa, les cuento mi historia sin vergüenza. Comenzó con una traición familiar, les digo. Y terminó con una lección valiosa. A veces, lo que parece ser tu mayor tragedia puede convertirse en tu mayor triunfo, porque la verdadera justicia no es solo legal, es demostrar que ninguna traición, por dolorosa que sea, puede definir tu destino a menos que tú se lo permitas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.